Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal Mundo Creativo de Koala. El día de hoy Koala nos trae mucha creatividad y nos va a enseñar a perder el miedo para utilizar nuestra máquina de coser, enseñándonos a hacer ejercicios en hojas de papel que podemos imprimir. En la descripción de este video te dejaré el documento en PDF para que puedas imprimirlo y así puedes practicar desde las hojas primero. Para iniciar vamos a quitar el hilo de la bobina y nuestro hilo porque vamos a utilizar la máquina solo así porque es hoja de papel, no vamos a utilizar hilo. Vamos a manejar varios tipos de líneas para poder practicar diferentes aspectos. Por ejemplo, acá vamos a practicar cómo cruzar en esquinas y cómo coser de forma redondeada. Es importante practicar cada uno de estos. También por último puedes practicar ya con dibujos. El pie prensatelas que estamos utilizando es el J, el de zigzag. Para colocarlo en el ganchito que trae en la parte de acá, vamos a presionar el botón que trae en la parte de atrás y lo colocamos. Recuerda, este botón lo vas a presionar cada vez que quieras quitarlo o colocarlo. Ahora vamos a iniciar con las hojas de la línea recta. Vamos a utilizar dos hojitas de esta porque en una de ellas vamos a marcar con un crayón o marcador puntos. ¿Por qué vamos a marcar puntos? Porque acá vamos a practicar la puntada de retroceso o la puntada de remate. En cada punto que estamos marcando vamos a realizar un retroceso o remate. Los puede realizar al azar. Vamos a iniciar con nuestra puntada recta. Bajamos nuestro prensatelas antes de iniciar nuestro trabajo. Recuerda siempre aplicar una puntada de retroceso antes y después de terminar tu trabajo. Vas a realizar esta actividad con cada una de las líneas hasta terminar la hoja. Primero iniciamos con hojas de papel y después puedes realizar esta actividad también con tela. Igual, trazas estas líneas solo que en tela. En la parte de atrás nos quedan estos agujeros. Acá puedes notar si te quedaron bien o te torciste. Si no lo hiciste bien, no te preocupes. Con la práctica vas a mejorar. Ahora vamos a practicar la puntada de retroceso. Para ello vamos a aplicar también la puntada recta. En todos los puntos que colocamos acá vamos a aplicar puntada de retroceso. Antes de iniciar nuestro trabajo, recuerda practicar también la puntada de retroceso. Luego, practicas la línea recta y en cada punto retroceso. Al finalizar tu trabajo, también debes hacer el remate. Esto para que te vayas familiarizando. En la parte de atrás puedes observar que en estos puntos se nota un poco de desgaste por la puntada de retroceso. Ahora vamos a practicar estas líneas. Puedes iniciar de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Puedes también practicar con dos hojas y practicar a ambos lados, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Yo voy a iniciar.
de adentro hacia afuera. Cuando llegamos a la esquina, acá bajamos la aguja, levantamos nuestro prensatelas, giramos la hoja, bajamos nuestro prensatelas, continuamos la costura. Al llegar acá, la aguja ya está abajo, subimos el prensatelas, le giramos, bajamos nuestro prensatelas, continuamos. Bajamos nuestro prensatelas y levantamos. Y así sucesivamente continuamos este patrón. Si se dan cuenta, en la parte de atrás pues ya nos han quedado señaladas pues los puntitos donde estamos siguiendo nuestro patrón. Pues, y esta también les incluí para hacer también practicar esquinas. Igual iniciamos con nuestra puntada de retroceso. Con la línea espiral nos va a ayudar mucho a poder girar en caso tengamos que hacer algo que tengamos que darle vuelta. Te va a ayudar muchísimo, te recomiendo realizar esta práctica ya que se te facilitará mucho al momento de llegar a la tela. Si te das cuenta, agarro las hojas de forma suave, no les necesitas hacer mucha presión. Es tomar suave la hoja o en caso si estás haciendo con tela, pues en la tela. Por último puedes hacer figuras, puedes hacer las que tú desees. Yo te coloco acá estas dos, una luna y un corazón. Acá puedes notar que se notan los puntos donde cosimos. Recuerda, para iniciar a coser siempre bajar tu pie prensatelas. También recuerda que es importante realizar la puntada de retroceso antes de empezar y cuando tú termines. Ahora vamos a practicar en tela. Voy a estar utilizando esta tela porque tiene líneas y esto me va a ayudar a seguir a estas líneas. Si tú tienes una tela como esta, puedes guiarte de esta manera. Si no, puedes marcar las líneas con una regla. Vamos a hacer de cuentas que vamos a pegar estas dos partes. Vamos a seguir esta línea como verdecita que se ve acá. No sé si la logran ver. Esta línea la vamos a seguir. Iniciamos con la puntada de retroceso. Así es como nos queda terminada nuestra costura. De esta forma puedes practicar la línea recta. Cuando practiques mucho esta puntada, verás que las demás se te harán muy fácil. Te invito a que te suscribas a mi canal para darte más consejos sobre costura.